Hi everybody. Great to have you all here again today. We're going to continue with the series on the Book of Acts. Pues hola a todos y muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a continuar en nuestra enseñanza sobre el libro de Hechos. Last time we looked at two of the major themes in the Book of Acts, and that was the Holy Spirit and prayer. La última vez hemos revisado dos temas principales del libro de Hechos. Uno, el Espíritu Santo, y dos, la oración. And today we're going to deal with one of my favorite subjects, and it's the subject that is the kingdom of God. Y hoy vamos a discutir mi tema preferido, y eso es el tema del reino de Dios. If you look in your notes, you'll find that there are only 8 references to the kingdom of God in the Book of Acts. Si mires a tus notas, vas a encontrar que hay solamente 8 referencias al reino de Dios en el libro de los Hechos. But I want to assure you that this small number does not reflect the significance of this great subject. Pero yo quiero aseguraros que, aunque hay pocas referencias, esto no afecta a la magnitud de este tema en el Nuevo Testamento. Yeah. Keep in mind that this teaching about the kingdom of God was the main emphasis of Jesus Christ throughout his ministry from the beginning. Hay que recordar que este tema del reino de Dios fue el énfasis principal de Jesús a lo largo de su ministerio. The very first words of John the Baptist in the Bible, in Matthew 3 verse 2, are repent, for the kingdom of heaven is near. Las primeras palabras de Juan el Bautista en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 2, dice, arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca. And the first words of Jesus in Mark chapter 1 verse 15 are these. He said, the time has come, the kingdom of God is near. Y las primeras palabras de Jesús en el primer capítulo del Evangelio de Marco, Jesús dice en el versículo 15, se ha cumplido el tiempo, decía él, el reino de Dios está cerca. What he's saying is that it's close to us, it's so near, it's about to break out. Y lo que quiere decir es que el reino de Dios está muy cerca, está a punto de salir. The Old Testament predicts a time when the Messiah will come and when all heaven will be let loose upon the earth. Sabes que el Antiguo Testamento predice cuando que va a venir un día cuando todos los cielos van a lanzar y entrar en la tierra. All the Jews in the Old Testament are looking forward to this new day that's coming when God is coming to bless us specially. Todos los judíos en el Antiguo Testamento estaban mirando para adelante para saber cuándo vendrá este Mesías que va a ayudar en traer el cielo a la tierra. It was a time when God would bless his people, when he would help them and bring them freedom. Sería un tiempo cuando Dios les bendijera y cuando les traería la libertad. And Jesus said, this time is now coming, right now. Y Jesús dijo que se ha cumplido el tiempo, que el reino está aquí. Last week we said that the Holy Spirit was a very important theme in the book of Acts. La semana pasada hemos dicho que el tema del Espíritu Santo es muy importante en el libro de los Hechos. And in the first recorded sermon that Jesus gave, we read about the Holy Spirit. Y en el primer sermón que tenemos grabado de Jesús, leemos en la Biblia sobre el Espíritu Santo. He said that the Spirit of the Lord is upon me, he has anointed me. Porque Jesús dice que el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido. To bring blessing, to bring salvation, to bring sight to the blind. Para traer la bendición, para traer la libertad para los cautivos. To bring deliverance to the captives. Y para traer la vista a los ciegos. And it's clear that the Holy Spirit was the agent of the kingdom. Y es muy claro que el Espíritu Santo era el agente del reino. The power of the kingdom of God is the person of the Holy Spirit. Y el poder del reino de Dios es la persona del Espíritu Santo.
Jesus is called the King of Kings in the Bible. Jesús se llama en la Biblia el Rey de Reyes. And when he came, he brought the kingdom of God with him. Y cuando él vino, él trajo con él el reino de Dios. He came to speak about and to demonstrate the power and authority of his rule in the world. Porque él vino para hablar y enseñar sobre el poder desde el Espíritu Santo en el mundo. Doing this was the main purpose of Jesus, and this should be our main priority as Christians. Hacer esto fue la prioridad principal de Jesús y debería ser la nuestra también. That's why Jesus said, seek first the kingdom of God and his righteousness. Por eso Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. And then everything else will be added to you. Y todas estas cosas os serán añadidas. He said to Peter, as the representative of the church, I will give you the keys of the kingdom. Le dijo a Pedro, el representante de la iglesia, él dijo, te daré las llaves del reino de los cielos. These keys are to unlock the blessing of God in our world. Estas llaves son para desbloquear todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. He said, I will share with you the secrets of the kingdom in Matthew 13, verse 11. Él dijo que yo voy a compartir contigo los secretos del reino de los cielos en capítulo 13, versículo 11. He tells us in Matthew 13 through 7 different parables how the kingdom works. Y él nos contó a través de 7 diferentes parábolas cómo funciona el reino de Dios. And in Luke 12:32 it says, the Father is pleased to give you the kingdom. Y en Lucas 12, 32 dice que es la buena voluntad del Padre para daros el reino, o en otras palabras, le agrada al Señor para darnos el reino. Yeah, there are so many references in the New Testament. In fact, there are 52 references in the Gospels. Hay muchísimas referencias al reino de Dios en el Nuevo Testamento. En los Evangelios hay 52. And then there are another 32 references to the kingdom of heaven in the book of Matthew. Y también hay unos 32 referencias más del reino de los cielos en el Evangelio de Mateo. That's because Matthew is written to the Jews, and the Jews don't say the word God. They don't say it, and they don't write it. Y esto es porque los destinarios del Evangelio de Mateo son los judíos, y los judíos no escriben el nombre de Dios. So if you add 52 and then 32, and then 8 references in the book of Acts. Así que si tienes 52 referencias, luego 32 referencias y luego 8 referencias en el libro de los Hechos. And lastly, 7 references in the Apostle Paul's writing. There are 99 references to the kingdom of God in the New Testament. Y luego 7 referencias en las cartas de Pablo. En total vas a tener 99 referencias del reino de Dios en el Nuevo Testamento. But it's not the number of references that are important. The fact is the kingdom of God is the central subject of the entire Bible. Pero no importa la cantidad de referencias que hay en el Nuevo Testamento, porque lo importante es saber que este tema del reino de Dios es la enseñanza central del Nuevo Testamento. In fact, we could say that the kingdom of God is the total message of the Bible. De hecho, podríamos decir que el reino de Dios es el mensaje en total de toda la Biblia. From Genesis to Revelation, this is the great theme. Hasta el libro de Génesis al libro de Apocalipsis. Esto es el tema. And God put Adam and Eve on the world thousands of years ago. Y Dios puso a Adán y Eva en la tierra hace miles de años. Very quickly, very soon after the creation of man, the devil came and tempted Eve and then Adam, and they lost everything into under the rulership of Satan. Y muy pronto después de la creación del mundo, el diablo vino a Adán y Eva y les tentó, y ellos se cayeron bajo del gobierno del malvado. And from that day, as 1 John says, the whole world lies in the lap of the evil one.
Y desde ese momento, como se dice en la primera carta de Juan, que todo el mundo está, más o menos está dentro de las manos del diablo. But Jesus came to destroy all the works of the devil Pero Jesús vino para destruir a todas las obras del diablo and to establish the rule of God in the world. y para establecer el gobierno de Dios en el mundo. So here's Jesus spending 40 days, that's what it says in Acts chapter 1 and verse 3. He spent 40 days teaching about the kingdom of God. Y en el libro de los Hechos, el primer capítulo, dice que Jesús pasó 40 días con los discípulos enseñándoles sobre el reino de Dios. Imagine that, a 7-week seminar with Jesus Imagina un seminario de 7 semanas con Jesús on the most important subject in the world. sobre el tema más importante del mundo. Yeah, but the strangest thing is that though it's the central teaching of the Bible, it's also one of the least understood amongst Christians. Y lo interesante es que aunque el reino de Dios es la enseñanza central de la Biblia, es uno de los temas menos conocidos por los cristianos hoy en día. I can understand why people have difficulty understanding. Y yo entiendo por qué les encuentran difícil a la gente entender esta enseñanza. In one place in the Bible, it says that the kingdom of God is coming, like it's in the future. Porque en un lugar en la Biblia dice que el reino de Dios está por venir, como en el futuro. Jesus and John the Baptist say the kingdom of God is coming. It's just around the corner. Jesús y Juan el Bautista dicen que el reino de Dios está muy cerca, muy pronto. Sometimes it says that the kingdom of God is here or the kingdom of God is within you. A veces dice que el reino de Dios está aquí o está dentro de ti. It says that you can receive the kingdom of God when you repent and give your life to Him. Se dice que puedes recibir al reino de Dios cuando te arrepientes y entregas tu vida a Jesús. So you can receive the kingdom, but then it tells you that you've got to seek and pursue the kingdom. Así que puedes recibir el reino, pero luego te dice que tienes que buscar el reino. And as you study the subject of the kingdom, there seems to be different levels, different degrees of power of the kingdom that we can experience. Mientras estudies este tema del reino de Dios, vas a encontrar que hay diferentes niveles o diferentes grados del poder del reino que nosotros podemos experimentar. No wonder people are confused. Así que es muy obvio por qué el mundo está confundido sobre este tema. It's something in the far future, it's something for soon, it's something that we can experience now. Porque el reino de Dios está por venir, está en el futuro, está muy cerquita, está aquí, está adentro. It's something that we can experience and yet we've got to keep pursuing it and seeking it. Es algo que podemos experimentar, pero a la misma vez tenemos que seguir buscándolo. So first of all, we need to understand what is the kingdom of God. Así que en primer lugar tenemos que entender qué es el reino de Dios. Now, I come from a country that's called the United Kingdom. Pues yo vengo de un país que se llama el Reino Unido. The truth is, it's neither united nor a kingdom. United what? A kingdom, a natural kingdom, like a country, is a place with borders and laws and culture and currency. Pero un reino terrestrial es un lugar con fronteras, con dinero, con una monarquía. And of course, it's got a monarchy, it's got a king or a queen. Con un rey o una reina. But the kingdom of God is not a place, it's not a material thing like the United Kingdom. Pero el reino de Dios no es un lugar material como el Reino Unido. The kingdom of God is not a place, it's a power. El reino de Dios no es un lugar, sino un poder. The word in the Bible that we translate kingdom, it technically means the dynamic rule. La palabra de la cual tenemos la palabra reino realmente significa un gobierno dinámico. It's a kingly or royal power. Es como un poder de un rey o poder real. We could describe it as the active power of God. Así que le podemos describir como el poder
activo de Dios. It's God at work in the world of men and women. Está Dios obrando en el mundo entre los hombres y mujeres. It's God doing things when he intervenes and displays his unconditional love and generosity to people. Es Dios cuando Él interviene y muestra su amor sin condiciones y su generosidad a la gente. Yeah, perhaps the best way is just imagine in your mind the ministry of Jesus. Quizás la mejor manera es imaginar el ministerio de Jesús. Every day we see him walking amongst thousands and thousands of people, bringing healing and deliverance and joy. Todo el tiempo leímos que Él andaba en el mundo trayendo la curación, la alegría. In his words and his actions, he's revealing God's love through acts of power. Y con sus palabras y sus acciones, Él sigue mostrando y revelando el amor de Dios y el poder de Dios. Yeah, and to the people who listen to him and experience this power that comes from him, they have a life-changing experience. Las personas que le oyeron y que le experimentaron una experiencia que cambió sus vidas. It's like an invasion of the kindness and love of God to them. Es como una invasión de la bondad de Dios en la tierra. They experience freedom and forgiveness. Experimentan la libertad y el perdón, They feel joy and restoration. la alegría, la restauración. Suddenly, it's good to be alive. De repente es bueno estar vivo. You know, it does say about the ministry of Jesus that when he came to the north of Israel, Se dice sobre Jesús cuando él vino en la región norte de Israel, and it specifically says that the people who sat in darkness have seen a great light. dice específicamente que la gente que se quedaban en la oscuridad han visto una luz grande, una gran luz. And that's what it's like. It's like suddenly people, when the kingdom of God comes with Jesus, suddenly the light is turned on and people see the glory of God and the blessing of God and they enjoy it. Y es así cuando viene Jesús con su reino de Dios, es como que se encienden las luces y experimentan la alegría y la bendición. Yeah, and Jesus always is saying things like, it's here, it's available, it's for you. Y Jesús siempre sigue diciendo que está aquí, está para ti. And for you and I as Christians, he wants us to experience the kingdom and he wants us to share the kingdom with other people. Y para ti y para mí, Él quiere que nosotros experimentamos el reino de Dios y que compartamos el reino de Dios con los demás. We could describe the ministry of Jesus Christ as a manifestation of the kingdom of God. Así que podemos describir a la vida de Jesús como la manifestación del reino de Dios. And it's the same with the book of Acts. The book of Acts is the people of God exploding onto the world with God's kingdom power. Y es el mismo en el libro de los Hechos. Son el pueblo de Dios explotando en la tierra y trayendo el reino de Dios. So right at the beginning of the book of Acts, Jesus spends these 40 days teaching them everything he can about the kingdom of God to prepare them. Así que justo en el principio del libro de los Hechos, Jesús pasó 40 días con los discípulos enseñándoles sobre el reino de Dios para prepararles. In fact, we need to understand this same process in our lives. De hecho, nosotros tenemos que entender este mismo proceso en nuestras vidas. Yeah, we need to understand what the kingdom of God is and how the kingdom of God works. Tenemos que entender qué es el reino de Dios y cómo funciona el reino de Dios. Paul said in Colossians chapter 1 and verse 13, Pablo dice en el libro de Colosenses 1:13, for he has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son he loves. dice que Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Before we were in the kingdom of darkness. Así que antes estuvimos en el reino de la oscuridad. We were under the control of dark powers. Éramos bajo del control de poderes oscuros.
We were filled with dark thoughts and dark actions. Éramos llenos de pensamientos oscuros o acciones oscuras. But now we are in the kingdom of God and we think about God. Pero ahora estamos en el reino de Dios y pensamos en Dios. We know that God is for us, that God has got great blessings in store for us. Sabemos que Dios es para nosotros y Él tiene grandes bendiciones para nosotros. And really, if you read through the whole of the New Testament, the blessings and promises that God has made to us are enormous. Y si lees todo el Nuevo Testamento, vas a encontrar que las promesas de Dios para nosotros son grandes. We're not in Satan's kingdom anymore. We're in the kingdom of Jesus Christ. Ya no estamos en el reino de Satanás, estamos ahora en el reino de Jesús. I don't know if you've ever been to Disney World or Disneyland. No sé si una vez has ido a Disney World o a Disneyland. I went to Disney World in Florida when my children were small on holiday. Fuimos a Disney World con mis hijos cuando eran pequeños en Florida. And what I loved about it was that when you went in, you bought a ticket for everybody and you could go on anything, everywhere. The whole thing was open for you. Y lo que me encantaba es que hay que comprar solo un billete para entrar en el parque y luego cuando entres, todas las diversiones están disponibles para disfrutar. Because we are now in the kingdom. Porque ahora ya estamos en el reino. And we have access in the same way to all the blessings of God. Y en la misma manera tenemos todo el acceso a todas las bendiciones de Dios. Paul says in Romans chapter 8 that how shall he, God, not with him freely give us all things? Y dice en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 32, dice que ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con él, con Jesús, todas las cosas? In that passage, it is saying God gave his only son who died on the cross for you. Is there anything he wouldn't do for you? Así que este versículo está diciendo que Dios te dio su Hijo unigénito amado para morir en la cruz por ti. Así que por eso, ¿qué no haría por ti? Yeah, and so Jesus has opened up the kingdom of God for us. Por lo tanto, Jesús ha abierto todo el reino de Dios para nosotros. And also he has commanded the disciples to share the kingdom of God. Y también Él ha mandado a los discípulos para compartir el reino de Dios. He wants us to introduce other people to this blessing that we've experienced. Él quiere que nosotros introduzcamos el reino a los demás para que ellos también puedan disfrutar de todas las bendiciones. You know that his command to the first disciples was go and preach the kingdom of God. Sabes que su primer mando a los discípulos fue para ir y predicar el reino de Dios. And whatever you do in your life, from the very smallest thing like loving somebody or giving them a smile. Así que todo lo que haces, incluso los actos muy pequeños como una sonrisa a una persona o mostrando el amor. Or witnessing to them about Jesus or having the privilege to pray for somebody to accept Christ. O testificando de Jesús a una persona o quizás tener el privilegio de orar con una persona para que ellos se entregan a Jesús. Or just praying for somebody. You see somebody in need and you say, can I pray for you? O solamente orando por una persona. Si encuentras a una persona con necesidad, puedes decir, ¿puedo orar por ti? So everything that we do for Jesus and for the kingdom of God, God will bless. Así que todo que hagamos para Jesús y para el reino de Dios, Dios lo va a bendecir. This is our mission. Esto es nuestra misión. This was the mission of Jesus. Esto fue la misión de Jesús. The Father sent the Son with this mission to bring the kingdom of God to the world. El Padre envió a su Hijo unigénito para traer el reino de Dios. Eso fue la misión.
Yeah, and now he gives us the same command. He said, as the Father has sent me, so send I you. Y el Padre nos ha dado el mismo mandamiento. Dice, como yo he mandado a Jesús, yo ahora os estoy enviando. So I want to conclude this message by asking this question. Will you put the kingdom of God at the top of your personal agenda? Así que yo quiero concluir este mensaje con la pregunta, Will ¿tú you, vas a poner en primer lugar de tu lista de prioridades la búsqueda del reino de Dios? will you prioritize the kingdom of God in your prayer life? ¿Vas a priorizar el reino de Dios en tu vida de la oración? Will you make it the main objective in your life? ¿Vas a hacerlo el objetivo principal de tu vida? Because if you are willing to do that, and we choose to do that together as a group, Así que, por lo tanto, si estés dispuesto a hacerlo y como un grupo estamos dispuestos a hacerlo, God will invade our world with his kingdom power again. Dios va a invadir a nuestro propio mundo con su poder otra vez. Let it be, O Lord. Que sea eso, Señor. Amen. Let's pray. Amén. Vamos a orar. We thank you for this teaching, Lord. Gracias por esta enseñanza, Señor. This is so obvious when we hear about it. Esto es tan obvio cuando oímos de esto. We know that you want to bless us and you want to bless the people that we know in this world. Y sabes que tú nos quieres bendecir incluso con los demás en el mundo. And we want to respond to this message we've heard today. Y queremos responder a este mensaje que hemos oído hoy. Lord, we want to experience the power of the kingdom of God. Oh Señor, queremos experimentar el poder del reino de Dios. We want to know you more, love you more, and serve you more. Queremos conocerte más, amarte más y servirte más. And we're asking for an explosion of the kingdom of God in our lives and in the lives of our church members. Y te estamos pidiendo una explosión del reino de Dios en nuestras vidas, en la vida de la iglesia y en el mundo. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús. Amén. Amen.